Bienvenidos. Este es un material audiovisual en el cual vamos a hacer una breve, concreta y poderosa revisión del modelo de fuerza interna, avalado por el Functional Range System, del cual yo represento en Latinoamérica, en mi país, en Uruguay, Nicolás Sogues, el primer Mobility Specialist de FRC en 2018 y el primer Functional Range System Coach en Uruguay en 2024. Entonces, ¿por qué vamos a hacer esta revisión? ¿Sí? ¿Por qué? Para que comprendan, para comunicar y para una vez más seguir repasando, seguir repasando los fundamentos, las bases de este nuevo paradigma en salud, de esta nueva biología y de esta nueva mirada de la epigenética motriz, ¿sí? También mecanobiología, mecanotransducción, también llamado bioflow, el abordaje epigenético por el doctor Andrés Espina del FRS. Bien, entonces, vamos a ver qué es esto de aplicar la epigenética motriz, la epigenética a través del movimiento, por qué queremos ser más específicos con los estímulos mecánicos y por qué queremos abandonar costumbres, dogmas del siglo pasado que ya están caducos, ya están obsoletos, son arcaicamente improductivos y realmente hay graves problemas. Uno de ellos es el problema del volumen, ¿sí? El volumen. ¿Qué es el volumen? Es la cantidad. Como ustedes ya saben, la civilización, el programa civilizatorio occidentalizado, tecnodirigido moderno, y desde el eurocentrismo hasta ahora, ha sido más que nada cuantitativo. ¿Sí? Se ha enfocado en cuantificar, en controlar, conquistar, masculino polarizado. Y entonces las ciencias reduccionistas y el cientificismo, etcétera, etcétera, de la objetividad material newtoniana se ha enfocado en esto, en lo cuantitativo. Por eso el área del entrenamiento, del ejercicio físico, de la kinesiología, de la fisioterapia, todo lo que utiliza ejercicio físico, ¿sí? Entrenamiento deportivo, etcétera, se ha enfocado precisamente en lo cuantitativo. ¿Sí? Uno de los aspectos del enfoque reduccionista cuantitativo dentro del entrenamiento, el ejercicio físico, la ciencia del ejercicio, ¿cuál es? Es el volumen. El volumen es la cantidad, ¿sí? La cantidad numérica, la cantidad de series, la cantidad de repeticiones, la cantidad de tiempo que la persona, el humano, el atleta o Doña Rosa rehabilitándose le dedica a los ejercicios, los estímulos mecánicos específicos. Eso es el volumen, ¿sí? 5 series, 3 series. En total, en una sesión de entrenamiento convencional de fuerza, por ejemplo, se pueden hacer 30 series, ¿sí? 30, 35 series. Eso es vieja escuela. También mucho más, ¿sí? Ni hablar de un atleta de alto rendimiento. Entonces, ¿qué pasa? No solo a nivel amateur, no solo a nivel de intento falso y nocivo de adquisición de salud de los humanos en el siglo XXI, sino también a nivel del alto rendimiento, hay un problema con el volumen, ¿sí? La gente está dedicando demasiado tiempo a entrenar, cuando en realidad debería enfocarse en el movimiento básico, en que sus articulaciones tengan los rangos funcionales básicos de diseño, ¿sí? De fábrica o por lo menos similares. El alto volumen, el problema del volumen, la gran cantidad de tiempo que está ocupando la vida de las personas y la vida de los que entrenan, es un grave problema. Y en realidad se ha visto, y por eso el enfoque del doctor Andreu Espina con el Internal Strength Model lo estamos resolviendo esto ya, se ha visto que con mucha menos cantidad de series, de repeticiones, de tiempo, así que uno invierte su energía vital, dinero, tiempo, espacio, bueno, sacrifico otras actividades para dedicarle a eso, a ese entrenamiento, a esa rehabilitación, a ese espacio de práctica motriz, ya está resuelto que se puede ser mucho más eficiente, se puede invertir mucho menos tiempo y sobre todo el tiempo, el volumen en realmente estímulos mecánicos y repetición de ejercicios y series que son improductivas, biológicamente hablando, desde la epigenética motriz. Esto lo vamos a tratar también en los talleres presenciales, en los workshops, y de aquí en adelante va a ser uno de los cometidos en la misión de NOMS, Nicolás Sogues Human Movement Studio, en la misión de NOMS de
potenciar la salud a través del movimiento y de educarnos en las prácticas que nos brindan bienestar, coherencia y salud, de empoderamiento a través del movimiento. ¿Sí? Entonces, de aquí en más, nos vamos a enfocar en este problema del volumen. ¿Sí? Entonces, voy a invertir lo menos posible en las prioridades, es decir, voy a invertir la mayor parte del menor tiempo posible que le debo dedicar al entrenamiento del movimiento en las prioridades funcionales y en la especificidad de los estímulos mecánicos. Vamos a ser mucho más específicos, vamos a ir directo al grano, ¿sí? En vez de gastar horas y horas y horas y sesiones y series y series y series, entrenamientos maratónicos inacabados y rutinas de todos los tipos y flip-flaps y splits y lunges y todas estas cosas, ¿sí? La gente lo va a seguir haciendo, el fitness va a seguir funcionando, bueno, distintas metodologías, CrossFit basura, todo eso va a seguir y sobre todo en el alto rendimiento quizás siga la tendencia en desgastar al atleta en esto del no pain, no gain, sí, que sigue siendo otra vez el yang, el masculino polarizado, dentro del área de entrenamiento. Entonces, epigenética motriz. ¿Qué es la epigenética motriz? Es saber que somos nuestros propios modificadores genéticos. Eso ya está claro en el siglo XXI, ya está. Estamos en el siglo XXI, en 2025, ¿verdad? El año 2025. Estamos en Uruguay, área de Punta del Este, Uruguay, sí, el templo de Noms, 2025, se dice en el calendario gregoriano. Entonces ahora la epigenética ya es un hecho. La epigenética quiere decir que no estamos predestinados en una genética determinante, nuestro destino genético biológico no está determinado por culpa o por fábrica de nuestros padres y abuelos, etcétera, sino que con ciertos hábitos y ciertas prácticas y ciertos moduladores del entorno y también señalizaciones que son del entorno, pero propiciamos a la biología, como el estímulo mecánico, el ejercicio, podemos modificar la expresión de los genes. ¿Sí? Eso ya está claro. Entonces esto es epigenética motriz. Entonces ya desde este abordaje estamos invitándonos a todos los profesionales de salud del movimiento y a todos los seres humanos a empezar a comprender esto. Entonces, otra vez, somos los principales modificadores genéticos de nuestra propia biología. Una de las vías para modificar la expresión de nuestros genes es el movimiento. Y en eso entra el entrenamiento, en eso entra el deporte y todas las disciplinas artísticas, prácticas que yo hago con el movimiento, ¿sí? También entra si estoy 1000 horas por semana sentado en una oficina, si estoy pateando pelotas 1000 millones de veces por semana, soy futbolista, etcétera, 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 ¿sí? Eso es epigenética. Antes hacíamos musculito, 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 epigenética. ¿Qué pasa con este enfoque? ¿Sí? Con este enfoque del modelo de fuerza interna que plantea específicamente el doctor Andrés Spina desde el Functional Brain Systems, con este enfoque no solo vamos a abordar la expresión de la carne, los músculos, sino todos los tejidos del cuerpo humano, ¿sí? Y las variantes biológicas, que son las que más y probablemente digamos que las centralmente cuasi únicas que podemos modificar a grandes rasgos, que son las biológicas, las de la arquitectura, ¿sí? Los tejidos. Esto es fácil, 3 tejidos: músculo, articulación y tejido conectivo. Músculo, articulación, tejido conectivo. Listo, se terminó. A lo que podemos acceder a modificar a nivel biológico, en la arquitectónica biológica, en el organismo humano es estos 3 tejidos, ¿sí? En contraste y como complemento está la neurología, esto sería la biología, ¿sí? Y la neurología es, ya saben, todos los mecanismos y subsistemas funcionales neuronales que serían como el software, que es mucho más complejo, y los expertos referentes vivos hoy, ¿sí? De las ciencias, del sistema nervioso, del cerebro y del control motor, dicen que se sabe muy poco, ¿sí? Así que hay que respetar eso. Sí se puede estimular, como ya sabemos, es bastante fácil, pero es difícil comprender a veces qué es lo que estamos estimulando. Eso es un hecho científico real, ¿sí?
Lo tenemos bien claro en NOMS eso. En su contraste y como complemento, sí sabemos que todos los tejidos de los cuales vamos a estar hablando, y los tres que yo ya nombré, sí podemos modificarlos, ¿sí? Sí podemos estimular y ser muy específicos con el tipo de estímulo mecánico que le doy a esos tejidos, ¿sí? O sea, las señales biológicas que le llegan a la célula y que llegan al núcleo de la célula y que expresan la genética de la célula, ¿sí? Eso parece muy maravilloso, muy mágico, pero es real. Eso es epigenética, ¿sí? Bien, para repasar un poco, la guía rápida de usuario de NOMS, ¿sí? Que la usamos en todos los talleres y cursos, nos dice, no solo nos dice qué es NOMS, cuál es nuestra misión, nos dice la mayor parte de nuestros libros, falta el último libro de Nicolás Ogues, Entre 37, es el libro de poesía, nos dice a nivel del contenido, enfocado esta guía en el workshop, y nos dice cuáles son las directrices y cuáles son ciertos términos, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hablar de epigenética motriz y cuando vamos a hablar de estos fundamentos biológicos y lo que buscamos a través de los ejercicios, es decir, que yo no hago ejercicios al azar y todo eso. Todo eso del flow, está buenísimo. Pero eso sería algo aparte, sería un tema aparte, ¿sí? Está buenísimo, homo ludens, jugar, etcétera, ¿sí? Pero aquí aclaramos ciertos términos, ciertos conceptos que para nosotros son fundacionales, son los pilares, son nuestros caballitos de batalla cognitivo-concienciales, ¿sí? Uno de ellos, que los abordamos en todos los cursos, es los fundamentos y abordajes sobre salud ancestral, la matriz biológica ancestral, evolución, movimiento y salud, y sobre todo y centralmente, que tiene que ver específicamente con la epigenética motriz y tiene que ver con el modelo de fuerza interna, el Internal Strength Model, en el cual estoy certificado, avalado por el Functional Brain Systems. Sí es esencial aclarar los términos, por ejemplo, las herramientas y conceptos que usamos en entrenamiento funcional articular, en EFA, con flexibilidad, amplitud de movimiento, fuerza, grados de libertad, por ejemplo, ¿sí? Todos esos términos tienen que estar comprendidos, claros, y si tú eres alguien que está tomando un curso con NOMS, o si eres un colega, o obviamente, obligatoriamente si eres un coach del sistema de la Urdimbre NOMS, esto tiene que estar clarísimo, claro como el agua, y lo tenés que poder explicar en todos los niveles, en varios niveles, como que para un taradito, ¿sí? Para un niño chico, para una situación descontracturada, tomándote un vino si quisieras, y a nivel técnico, neurofisiológico, biológico estructural. Touché, ¿no? O sea, como que estos términos no son por azar, no son aleatorios y no los usamos porque sí en cualquier circunstancia y contexto. Estos términos tienen que estar claros. Por eso también la matriz biológica ancestral, evolución, movimiento y salud, de dónde sale, de dónde corno sale el cuerpo humano, de dónde sale este diseño, de un repollo. ¿Está? No. Por eso vamos a ver eso en todos los cursos, todas las formaciones y talleres. Ahora tenemos el 16 de marzo en Buenos Aires, Argentina. Vamos a estar dando este taller de epigenética motriz, actualización de epigenética motriz by NOMS. Y en este taller también vamos a dar una introducción de esto, ¿sí? De dónde posiblemente puede haber surgido la evolución por integración de sistemas complejos en la Tierra. ¿Qué es el cuerpo humano? ¿Es una máquina? ¿Es algo mecánico? ¿Son líneas? Planotransducción, mecanobiología a nivel Dios. Mario Di Santo, ¿sí? El gran maestro. Entonces vamos a estar utilizando toda esa visión, nos vamos a poner las gafas de la epigenética motriz para lograr tener una visión más accesible, asequible y lograr acceder a una comprensión mayor, poderosa, responsable, profesional, íntegra, clara y concreta de por qué hacemos los ejercicios que hacemos, ¿sí? Y en qué circunstancias los hacemos, en qué circunstancias no los hacemos, y en qué circunstancias un entrenador que maneja estas herramientas tiene que marcar los límites, sus propios límites, y tiene que derivar, por ejemplo, a un osteópata, a un fisioterapeuta o otro tipo de especialista, ¿sí? Eso es
saber lo que estoy haciendo, conocer, comprender totalmente las herramientas que estoy utilizando, que no son aleatorias, no son por azar, ¿sí? Está clarísimo. Seguimos, adelante, entonces. Bien, como decíamos, nuestras referencias centrales van a ser el Functional Brain Systems del Dr. Andrew Spina de Canadá, que es un sistema de orden mundial, ¿sí? Yo soy el primer representante en Uruguay 2018 y también Functional Brain System Coach. Me certifiqué en el Internal Strength Model en 2024, el año pasado. Entonces vamos a tener estas referencias de rigor científico y también a nuestro maestro Mario Di Santo, ¿sí? Sobre todo centrados en el último libro, Estudios de Amplitud de Movimiento y Flexibilidad, editorial Stadium 2024. Entonces, para seguir con esta revisión a modo general de epigenética motriz y por qué hacemos lo que hacemos y por qué es precisamente necesario que ustedes comprendan el porqué de estos estímulos y empezar a estudiar de esta manera, cambiar la visión, ¿sí? Hay una visión mecanicista y hay una bajada de línea en el entrenamiento de la fuerza convencional del siglo XX, ¿sí? Punto número 1, si es que existe la historia, el tiempo-espacio, bueno, ni hablar que si yo solo me baso en lo que se sabe de ejercicio físico, de movimiento, de entrenamiento deportivo, etc., en la historia de todas estas ciencias solamente del siglo XX, estoy condenado al fracaso, ¿verdad? Porque es un siglo, 100 años, ¿sí? Estamos en el año 2025. Imagínense que hace por lo menos 10 siglos por 2, son 20 siglos. O sea, estamos viendo un siglo y nos quedan 19 siglos por lo menos desde el año cero, bueno, el nacimiento de Cristo gregoriano. O sea, no es nada. Y es aún peor todavía, ¿sí? Ni siquiera nos enfocamos en el verdadero origen etimológico de la palabra gimnasio, gymnes, que es del greco-latino, que significa lugar de despojo, de la desnudez, ni siquiera, y los gimnasios modernos son la antítesis de eso, de esa definición grecolatina, del antiguo gimnasio griego. Ni siquiera eso, sino que es aún peor. Ni siquiera estamos viendo si existió la historia, toda la paleohistoria, ¿sí? Es decir, por lo menos ni siquiera la paleohistoria, el neolítico, de aquí 10.000 años hacia atrás. Desde la revolución agrícola, hace 8.000 años, más o menos, hasta ahora. Se dice que el ejercicio físico como tal, desde la Mesopotamia, los orientales, bueno, yoga precolombino en América, en fin, capaz que tiene unos cuantos milenios del ejercicio físico para la guerra y como profiláctico para la salud. Pero aún así seríamos muy ignaros, seríamos muy estúpidos de solo considerar esta visión del movimiento transformado en ejercicio físico, en entrenamiento, ¿sí? Sino que nos queda toda la paleohistoria, es decir, miles y miles y miles y miles de años para atrás, donde, por lo que se sabe, jamás existió el ejercicio físico, ¿sí? Jamás nadie entrenó, ningún humano entrenó en la mayor parte de la historia. Para eso Nicolás Oves escribió un libro, ¿sí? Un retorno a la salud ancestral a través del movimiento, ya está la segunda edición. El libro Liberación como deseo, ancestralización como camino también habla de esto y somos 5 compañeros, colegas de distintas áreas, psicología, medicina ancestral, medicina real, especialistas en movimientos, Antiterval Cayó y filosofía de la liberación y educación física consciente. O sea, somos 5 pilares hablando de lo mismo. Entonces esto está bastante claro y para aún empeorar esto y siendo concretos, en el siglo XX lo que sucedió fue esto. Más o menos el resumen sería, que es lo que estudiamos en el Functional Brain Systems, desde el Internal Strength Model, y lo estudiamos gracias a un señor que se llama, un chico que se llama John Quint, que es de Estados Unidos, que representa a la cadena de gimnasios Westside Barbell, que es una cadena estadounidense de
powerlifters, de entrenamiento de la potencia, levantadores de fuerza potencia. Son de los levantadores de potencia más fuertes del mundo. Y es de aquí que este Master Instructor, John Quint, del FRS, es uno de los que también nos explica la misconception, la mala interpretación y la bajada de línea errónea que se hizo desde el siglo XX hasta ahora, que se utilizó todo el siglo XX y se sigue utilizando, que básicamente sale de los soviéticos y de todo este tema de las guerras mundiales para entrenar, y bueno, los Juegos Olímpicos se hacen como una guerra ahí fría o no fría, en fin. Pero la bajada de línea básicamente ha sido que para entrenar la fuerza, ya sea para incluso lo peor, para la salud y para el rendimiento, el alto rendimiento, hay que basarse en los levantamientos olímpicos, que son 2, arranque y carga de envión, 2, que uno de ellos mínimamente tiene el jerk, el clean jerk, tiene la tijera, a veces ni siquiera tiene una estocada, es decir, que no cumple con un mínimo requisito de un patrón motor más humano. Y después están los 3 levantamientos de potencia, 3 de banca plana, sentadilla con barra tras nuca y el peso muerto, el despegue del suelo. O sea que estos 5 movimientos y algunas de sus variantes, como las variantes del fisicoculturismo, fitness, bla, 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 de estos 5 movimientos, en estos 5 movimientos y sobre estos 5 movimientos se estudió todo lo que se sabe a nivel de fuerza y potencia de toda la historia de las ciencias del ejercicio y de la fuerza del siglo XX. Entonces, eso es una demostración de lo cuán errados estamos. Estamos muy alejados de comprender una ciencia del movimiento y de la fuerza que sea verídica. Eso es una bajada de línea. Agarramos ciertos patrones que son skills, son habilidades deportivas, son habilidades técnicas, un gesto técnico, un peso muerto, boom, pecho plano, boom, sentadilla, boom, arranque, boom, clean and jerk, ra. O sea, estos gestos técnicos que, según dijo algún ruso, un soviético o quien sea, que son grandes entrenadores de la historia, de la fuerza, según ellos dijeron, hay que hacerlos de determinada manera, en determinado tiempo, con ciertos reglamentos y parámetros, para que se cumplan los requisitos y objetivos. Entonces, en eso se ha basado todo lo que se sabe del entrenamiento de la fuerza, ¿sí? El entrenamiento de la fuerza máxima, la potencia, la fuerza hipertrofia, la fuerza resistencia, la fuerza velocidad y después la famosa transferibilidad a los gestos específicos deportivos. El dilema de esto, a ver si me siguen un poco, si usted está atendiendo con su cerebro, a ver si, porque no es fácil ahora, ¿no? Como estar con el cerebro despierto. No te distraigas, estás mirando el celular, instagrameando. Por favor, escuchen a Nico ahora. Atención, atención, ¿me puedo acercar a la cámara? Me acercó. ¿Estás ahí? Ustedes si ven esto, cualquier patrón motor, pueden nombrar cualquier patrón motor. Sisi Squad, Kung Fu Panda, Molino con Clapbell, cualquier patrón motor, no importa, pongan el nombre, Tía Susi, no importa. El patrón motor, si ustedes ven, es una descripción de lo que está aconteciendo en el cuerpo a nivel macro. Está pasando afuera del cuerpo. Obviamente está pasando adentro, porque todos los movimientos son creados internamente. Siempre. Hasta los involuntarios. Pero esta descripción es de lo que sucede afuera, es del patrón. Le estoy poniendo un nombre a un gesto, un movimiento. Entonces, si comparamos, ninguno de esos nombres ni ninguna descripción, a veces con algunos intentos intentaron estudiar, ese fue el error, a través de patrones intentaron describir y plantear y bajar una línea de lo que sucedía dentro del cuerpo. Para eso es que uno usaba elegir uno de estos ejercicios, ¿no? Para eso es que, ¿para qué corno sirve uno de esos ejercicios? Bueno, para realizar potencia, activar las fibras rápidas, bla, bla, bla. Pero en realidad nada de lo que puedo sacar de esos patrones me garantiza esto, ¿sí? Esto, si se ve, esto es lo que está adentro, ¿sí? Este es el cerebro, está la médula espinal,
el sistema nervioso central, cómo el sistema nervioso central se relaciona con la arquitectura de los tejidos. Obviamente cualquier movimiento, incluso ahora yo estoy hablando, estoy parado, esto siempre está funcionando en conjunto. No se separa, no es como la fascia, el músculo, no está separado. Está todo pegado, está todo entrelazado, es un sistema complejo integrado orgánico. ¿Sí? Toda descripción separatista y reduccionista es falsa, porque está todo unido. Pero, otra vez, si vamos a la historia de las ciencias, de la fuerza, el ejercicio físico, el entrenamiento, y todo lo que sabemos de entrenamiento de la fuerza está basado no en esto, en una suposición de lo que sucede acá, pero está basado en el gesto. ¿Sí? No, que estoy entrenando pecho, pectoral, no, que estoy entrenando bíceps. ¿Sí? A través del curl de bíceps, a través del pecho plano, press inclinado con barra, etcétera, etcétera, etcétera. A través de los patrones. Entonces el enfoque que plantea Andreo Spina con el Internal Strength Model, ¿sí? El modelo de fuerza interna, es, en vez de centrarme en el patrón motor, que de hecho, desde los referentes más grandes que tenemos vivos hoy, como Mark Latash, los patrones motores no existen en el sistema nervioso central, no existen, no hay un programa rígido. Otra vez, el organismo humano no es una máquina rígida, no es que hay programas grabados, hay engramas, pero estos engramas, así como los grados de libertad lo dicen y los definen, son plásticos, son responsivos a una alta variabilidad de circunstancias en el ideal y mejor de los casos. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Estos patrones motores ni siquiera existen, nosotros les ponemos nombres y confiamos toda la verdad de lo que está pasando en la biología a estos patrones. Wrong, failure, error. ¿Sí? Sirven los ejercicios. ¿Cómo no sirven? Obviamente sirven. Mirá cómo está Nico. Pero esto, bueno, mirá cómo estaba. No sé, habría que ver. La verdad, cuando solo me basaba en patrones, estaba hecho mierda. Fit sick, estaba hecho mierda. Lo pueden ver en la nota del país, buscar, bueno, en fin. Estaba hecho mierda. Está el podcast de NOMS, ¿sí? Le tenemos que pasar el podcast de NOMS también. Anexarlo como material complementario. Entonces, lo que está planteando el doctor Andrés Spina, que es maravilloso, es revolucionario, radicalmente revolucionario, y es un tremendo honor poder representar y ser parte de este sistema, de este enfoque, porque es una nueva visión de la biología aplicada al movimiento, al entrenamiento y a la fuerza, es el modelo de fuerza interno. O sea, nos centramos primero en la arquitectura biológica interna y de ahí en más, cuando yo entreno esto con esta mirada, con este enfoque, yo entreno mi cápsula articular, entreno los músculos profundos rotacionales, entreno los músculos lineales superficiales, o al revés, entreno los profundos lineales de la columna, etcétera, etcétera. Lo puedo hacer con todos los tejidos, o lo que dijimos hoy, los tres componentes de la arquitectura biológica que podemos estimular, modificar, son músculo, carne, fibras rápidas y lentas, a grandes rasgos, lentas y rápidas. Articulación, todo lo que compone la articulación, todos los tejidos, tejido conectivo, membrana, cápsula, propiedades de las uniones miotendinosas, ligamentarias, de los propioceptores que están en esos tejidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tejido conectivo en sí. Que el tejido conectivo vendría a ser esto, ¿no? Como la epidermis. Lo que está por fuera de la epidermis, ¿sí? Capa superficial. Entonces, es cambiar la mirada y decir, bueno, yo estoy entrenando, pero estoy entrenando de adentro hacia afuera. Entonces, desde esta mirada, ¿qué empieza a pasar? Empieza a pasar lo que debería estar sucediendo. Si somos fieles a las mayores referencias de ciencias del control motor y del movimiento humano. Es decir, que los patrones motores, los gestos motrices o los ejercicios con nombres per se, sentadilla, peso muerto, cosas, no importan. Son indiferentemente irrelevantes. Son irrelevantes. ¿Por qué? Porque
Si esto está funcionando bien, que la mayoría de la humanidad hoy no está con estos tejidos en buen funcionamiento, ya lo saben, si sos entrenador, profesor, educación física, kinesiólogo, fisioterapeuta, ya sabes que está todo el mundo hecho mierda. Si sos deportista profesional, estás hecho mierda, estás lidiando con lesiones constantemente. Si yo promuevo, invierto mi tiempo priorizando esto, estos tejidos profundos, sabiendo qué ejercicios, qué estímulos mecánicos específicos utilizo para estimular lo que necesita mi cuerpo, que no es lo mismo que necesita el tuyo, ni el de la tía Marta, ni el de Messi, ni el de el primo que vive en Suecia haciendo esquí. ¿Sí? Cada organismo, en base a estos tejidos, que son los tejidos que tiene el cuerpo humano, tiene necesidades funcionales distintas. Un poco condicionadas por genética y después condicionadas por su vida y las demandas mecánicas y el estilo de vida. Entonces, esto requiere cómo identifico, cómo conozco en qué estado posible están estos tejidos. Evaluando. Evaluar. Por eso en NOMS tenemos la evaluación psicoquinética NOMS. Protocolo, libro, guía y toda una metodología de un compilado de test de una forma altísimamente peculiar y valiosa de evaluar a nuestros clientes. EPN. ¿Sí? Así yo sé, voy a generar un informe con un registro específico de la persona, voy a tener una gran noción de cómo están estos tejidos, ¿sí? Entonces, si yo lograra priorizar mi tiempo, reducir el volumen, en el que hago 10 series de sentadilla, 5 series de sentadilla búlgara, 4 series de estocada, la camilla de cuádriceps, 4 series, después voy a la camilla isquiosurales, bla, 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 bla. ¿Cuántas series al pedo están haciendo? Al pedo. Esto, a ver, honoris causa, farmacoculturista, pero en fin, Dorian Yates, y antes, yo vengo de los fierros, del fisiculturismo natural, y antes los hermanos Menzer, ¿no? Mike Menzer y el otro no me acuerdo cómo se llamaba, se murieron el mismo día, se murió uno un día y después el otro día se murió el otro. Tenían menos de 40 años, ¿no? Pincho. Pero estos tipos fueron famosos por el Heavy Duty. El Heavy Duty era una metodología que empezaron a utilizar algunos farmacoculturistas que habrán tomado de algún lado, pero que era reducir al máximo el volumen del entrenamiento y intensificar al máximo la intensidad. O sea, reduzco la cantidad de entrenamiento, de series, pero maximizo al más alto nivel la intensidad. Y esto lo tomó luego Dorian Yates, que fue otro farmacoculturista de los 90, que ganó el Mr. Olympia, etc. Ahora hace yoga, estira y toma jugos verdes. Está vivo, si no tendría que estar muerto. Entonces, estos tipos hacían eso para hipertrofia, para ganar carne, desarrollar la máxima carne. Este es el input 6. Input 6 del Internal Strength Model, estimulamos las fibras rápidas, fast twitch fibers, al fallo. Por ejemplo, podríamos hacer el input 7 también, estimular las fibras lentas al fallo. Y eso le sirve a un fisiculturista, le sirve estimular las rápidas, las intermedias, las lentas. Hay que estimular todo. ¿Sí? Todas las fibras de carne hay que estimularlas. Y estos lo sabían. ¿Sí? Un fisicoculturista inteligente va a hacer eso. De hecho, yo muchos años hice eso. Yo hace muchos años que la fuerza, el día que... Bueno, seamos más comprensivos y sabios. A ver, la fuerza la estamos practicando todos los días, hablando, haciendo caca, viviendo. Pero cuando entrenamos la fuerza en NOMS, entrenamos la fuerza, y no solo nos vamos a mover libremente, que eso es la mayor parte del tiempo, sino una vez por semana entrenamos la fuerza. De hecho, hoy hicimos Día Santo, hoy fue Día Santo. Día Santo es una vez por semana, en mi caso, Nicolás, hace por lo menos 10 años, ¿sí? 10 años o más de 10 años, quizás 12 años que vengo con esta baja frecuencia. Una vez por semana, máximo 2 veces por semana,
me dedico al entrenamiento convencional y complementado con no convencional de fuerza, ¿sí? Incluso con el objetivo sea desarrollar el entrenamiento de las fibras rápidas, intermedias, ¿sí? Para hipertrofia, distintos tipos de hipertrofia. Entonces esto ya, por ejemplo, nosotros, yo en mi caso, y con muchas personas y clientes, lo venimos aplicando, ¿sí? No es la panacea, pero aún así, la gente sigue haciendo demasiada cantidad, ¿sí? Series y repeticiones al pedo, ¿sí? Entonces, cada uno ahí tiene que elegir en qué voy a invertir mi tiempo y mi energía vital. Mi energía vital, en qué estoy gastando mis telómeros. Básicamente nosotros estamos gastando telómeros. Si estoy viviendo, estoy gastando telómeros, ¿sí? Gasto telómeros, información genética de la punta del cromosoma. Bueno, hay que empezar a elegir, ¿no? Entonces empezamos a resolver el problema del volumen. Porque en vez de invertir tiempo, energía, series inacabables, ¿sí? De entrenamientos de fuerza específicos para el tipo de fuerza que sea, empezamos a, a saber en qué estado está la persona o el atleta en sus tejidos profundos. Entonces, según las demandas que tenga a nivel macro, en los patrones o gestos deportivos o gestos específicos de la vida diaria, si Martita tiene que levantar del suelo el mate, o tenés que cargar al hijo, tenés que amamantar, etcétera, etcétera, esas son las demandas de patrones de la vida diaria, no solo deportivos, ¿no? Porque el deporte jamás vivió el ser humano. El deporte es una aberración, ¿sí? Pero en cualquiera de esos casos, voy a invertir menos tiempo en los patrones específicos, porque si esto está en buen funcionamiento, ¿sí? Cápsula articular, conectividad entre la neurología y la biología, sistema nervioso central, cápsula articular, sistema nervioso central, músculos rotacionales profundos, sistema nervioso central, músculos lineales, al revés en la columna, músculos lineales profundos, sistema nervioso central, músculos rotacionales, sistema nervioso central. Si esto está en buen funcionamiento, neurología y biología, tejidos, después, a la hora de hacer el patrón, todo es mucho más fácil. El patrón se acomoda solo, ¿sí? A no ser que quiera hacer Messi, Tiger Woods, Michael Phelps, una aberración dentro de la industria del alto rendimiento, y a no ser que quiera hacer uno de esos, e incluso en esos casos, el atleta va a estar más saludable. Obviamente que va a tener que hacer millones de repeticiones de los mismos gestos específicos deportivos todas las benditas semanas de su vida mientras practique el deporte a nivel profesional. Es una aberración, es una destrucción, trastorno ergonómico se llama eso, ¿sí? Incluso en esos casos, y hoy es donde más se está viendo, claramente, porque ¿qué pasa? Compensa, el atleta deportivo de alto rendimiento está en un estado crónico de insalud, crónico de estrés, no solo mecánico, sino a nivel global, holístico. Entonces están las lesiones crónicas ahí siempre a la orden del día. Los tejidos no terminan nunca de recuperarse totalmente. ¿Sí? Imagínense la vida de cualquier futbolista profesional, de cualquier atleta. ¿Sí? Nunca termina de recuperarse completamente. Ni siquiera fuera de temporada, porque fuera de temporada tiene que entrenar para ser mejor para el año que viene. Entonces, la carrera en realidad es la salud. Esto, como dice Dre, ¿no? This motherfucker, ¿no? Esto, que es lo que determina tu salud, funcionalidad y rendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Los tejidos se inflaman, no hay buena conectividad, se rompen cosas, todo está roto, hay sectores específicos en partes del cuerpo donde hay inflamaciones crónicas, desorganización de la arquitectura de los tejidos crónico, porque si estoy lanzando 1.000 millones de veces, se empieza a hiperestimular, ultra especialización motriz, y se empiezan a sobrecargar los tejidos, se empiezan a calcificar, quedan necróticos, bla, 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 todo lo que se empiezan a romper las cosas, ¿está? Entonces, ¿qué pasa? Si yo priorizara esto en un atleta de alto rendimiento, obviamente en todos los seres humanos va a funcionar bien, no hay cómo errarle, pero en uno de estos casos, un atleta de alto rendimiento que está corriendo por el rendimiento en el trastorno ergonómico y dejando atrás su salud,
es decir, esto va quedando atrás, ¿sí? Entonces empiezo a equiparar. El atleta sigue con estrés crónico, con el trastorno económico, rendimiento, competencia, entrenamiento, doble horario, bla, bla, bla. Pero yo empiezo a correr más cerca, ¿sí? La insalud del trastorno económico, el rendimiento de alto rendimiento y la salud interna de los tejidos empieza a ser así, ¿no? Se va, se va, se va, se va. Y empieza a seguir. No es que se alejan, porque cuando empiezo a alejar eso, death is coming, ¿no? Death, muerte. La muerte está viniendo. Ya te estás matando, te estás rompiendo los tejidos, ¿está? Eso, por más que te guste jugar al fútbol, te ames el golf, te guste el running, no importa. Que te guste es problema tuyo. A la biología le chupa un huevo, no, dos huevos, si te gusta o no. La biología manda. Es simple, ¿sí? Y la biología responde a estímulos específicos, ¿tá? Entonces espero que se haya comprendido a nivel global. Los estímulos específicos, en resumen, ¿sí? Son 7, más un octavo, que es casi como el libro de Nico, el octavo día de la creación, siempre hay un octavo, ¿no? El octavo es el comodín, que es el afferent efferent flow. Acá lo tenemos descrito, ¿no? O sea, hay estímulos que responden a la cápsula, que es lo más profundo que podemos acceder a través del movimiento. Todos deberíamos estar entrenando cápsulas articulares todos los días. Si te interesa la salud, el bienestar, la longevidad, o si te interesa eso, más el rendimiento específico en cierta área, disciplina deportiva, etcétera, artística. Cápsula, músculo, tejido conectivo, etcétera. Pero el afferent efferent flow es propiciar la aferencia-eferencia. Es como un flujo de aferencia-eferencia, hacer ejercicios específicos que tengan como cometido esta autoconciencia y el desarrollo de la propiocepción específico, ¿sí? Por ejemplo, los CARs. Los CARs no solo estimulan tejidos específicos, sino que sirven como el input de afferent efferent flow. Valen, ¿sí? O ejercicios específicos donde yo puedo estar parado quieto y empezar a generar estímulos voluntarios, o puedo tener un asistente que me palpe, me toque, ¿sí? Y yo generar aferencia específica. Y que eso lo estudiamos mucho con Mario Santo, por ejemplo, ¿sí? Son ejercicios propioceptivos, que el objetivo del ejercicio, todo es propiocepción. Claramente, todo lo que es movimiento, todo lo que está vivo es propioceptivo. Pero el cometido del ejercicio específicamente es para el desarrollo de la propiocepción, si es distinto. Después tenemos los 7 inputs, que están todos los 3 elementos, ¿sí? O estimulo cápsula, o estimulo músculo, o estimulo tejido conectivo. Listo, se acabó. Entonces eso es creación del doctor Andrés Espina y es formidable, ¿sí? Es formidable que él se haya ocupado, gastó sus telómeros, años, dedicación, etcétera, para ordenar estos estímulos específicos, y que nosotros, que nos interesa la fuerza, el entrenamiento, la salud y el movimiento o el rendimiento, podamos ordenar los ejercicios, los estímulos mecánicos que nos otorgamos a nosotros mismos, les otorgamos a nuestros clientes o les otorgamos a los atletas, para gastar menos tiempo, invertir menos cantidad de entrenamiento y de estrés mecánico y tener muchos más beneficios, ¿sí? Esa es la ecuación. Entonces el input 1 va a buscar expandir la cápsula articular, el espacio capsular específicamente, buenísimo. El input 2 es Connective Tissue Architecture, o sea, es desarrollar y propiciar buena organización para el tejido conectivo, la arquitectura del tejido conectivo, que, si decimos otra gran verdad, la mayoría de los humanos hoy, y sobre todo los atletas, a no ser ciertos casos específicos como, no sé, un bailarín de ballet o gimnastas artísticos, de circo, no sé, por más que tienen ultra especialización motora y van a tener lesiones crónicas específicas, puede ser que ellos sean excepciones en donde su biología expresa una interesante y coherente organización de tejido conectivo. ¿Por qué? Porque la bajada de línea del entrenamiento de la fuerza del siglo XX nos dijo que hay que entrenar músculos, miocitocentrismo, en vez de lo que dice Nico hace no sé cuántos años, del fibroblastocentrismo, ¿sí? No es la fascia tampoco, fasciacentrismo,
ni miocitocentrismo, es fibroblastocentrismo, tejido conectivo. Entonces, el tejido conectivo, ¿por qué es tan importante? ¿Y por qué es que hay tanta gente lesionada y cada vez va a haber más gente lesionada? Porque no lo entrenamos. Y el tejido conectivo es como las celdas, imagínense, de una colmena, ¿sí? Las celdas de las colmenas de abejas, ¿sí? Las celditas, ¿sí? Donde ponen la miel ahí, el polen, el néctar, miel, ¿sí? Las celditas. Entonces, la carne, los músculos son la miel, polen, néctar, lo que está dentro de las celdas. Pero las celdas, la arquitectura, el continente es el tejido conectivo, ¿sí? El contenido es la carne, es el músculo. Es cómo se subdivide y divide los musculitos, todo esto. Pero el tejido conectivo es la celda estructural, es la arquitectura de base. Si eso está en mal estado, desorganizado y encima con pobre comunicación con el sistema nervioso central, ¿qué se puede esperar de los músculos? Mal, cosas malas, ¿sí? Malas expresiones, malos resultados, ¿sí? De discordancia. Bien, input 3. Tenemos input 3, que es el load bearing capacity, que es a este tejido conectivo empezar a cargarlo, ¿sí? Empezar a generar carga, que este tejido conectivo, aparte de estar bien organizado, que empiece a ser resiliente, que empiece a ser fuerte, ¿sí? Como las famosas excéntricas, el entrenamiento dinámico excéntrico. Lo estudiamos muchos años con Mario Santo, ¿sí? Estimula, se sabe, más específicamente al tejido conectivo. Bueno, tenemos el 4 ya, el estímulo 4 específicamente, que está acá, que es estimular las fibras rápidas sin llegar al fallo. El estímulo 5 es igual, pero con las lentas. El 4, estimular las fibras rápidas sin llegar al fallo. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Es explosivo. Explosivo, listo. Y cuando yo quiero velocidad, sin llegar al fallo, ¿sí? Que es cuando mayor aceleración y eficiencia voy a tener en un gesto, ¿sí? Por temas de sustratos y neuroconectividad, etcétera, sin llegar al fallo. Y las fibras lentas también, estimular las fibras lentas con determinados estímulos específicos sin llegar al fallo. Input 6, estimular las fibras rápidas, pero llegando al fallo. Llegando al fallo. ¿Ah? En cierto tiempo bajo tensión, que puede ser por una vía o por otra, ¿sí? Ya saben, la vía de la hipertrofia sarcomérica, que es como la fuerza máxima del entrenamiento convencional, o la vía de la hipertrofia sarcoplasmática, ¿sí? Que es la fuerza hipertrofia o la hipertrofia, el entrenamiento de la hipertrofia muscular, convencionalmente hablando. Y el input 7, que es fibras lentas al fallo, ¿sí? Que ya son estímulos más largos, tengo que estar más tiempo bajo tensión. Bueno, listo. Así que este es un review general, espero que lo hayan disfrutado, inshallah, y lo hayan pasado. Van a tener que ver varias veces este video. Los que van a hacer el taller, por ejemplo, ahora dentro de una semana, menos de una semana, 5 o 6 días, en Argentina, en Buenos Aires, y los que van a hacer varios de los cursos, capacitaciones y workshops de UNOM, también van a tener que ver este video y empezar a intentar hacer el esfuerzo conciencial de revisar todo esto, todos estos conceptos, a ver si podemos generar una nueva visión colectiva para el entrenamiento de la fuerza. ¿Para qué? Para invertir menos tiempo, gastar menos energía innecesariamente al pedo y tener mayores, mejores resultados y ser más específicos con lo que hacemos en el entrenamiento, ser más concretos, más exactos, tener más directividad, ¿sí? Ser más claros en lo que estamos proponiendo. Ser más específicos nos va a dar eso y encima poder disfrutar más la vida porque vas a dedicarle menos tiempo al entrenamiento en sí y poder moverte o disfrutar más la vida. Y de hecho, se necesita, cuando empezamos a enfocarnos en los grados de libertad, empezamos a ver, y en esto, estos tejidos profundos, la correcta integración de esto, del software y el hardware, desde el nivel profundo de los tejidos, nos brinda los grados de libertad. Entonces, cuando yo empiezo a enfocar mis prácticas y entrenamientos sobre los grados de libertad, los degrees of freedom, todo se vuelve más fácil, ¿sí? Incluso las situaciones
difíciles, como cuando me excedo, se me inflama algo, me rompo un poquito, todo eso empieza a ser más fácil de autogestionar. Así que es maravilloso. Bueno, bendiciones.